Hola, bienvenidos al módulo del sistema cardiorrenal, donde estaremos conversando sobre las diferentes patologías y también sobre las distintas conductas farmacológicas que tomamos ante las diferentes patologías del sistema cardíaco y del sistema renal. En esta oportunidad comenzaremos hablando acerca del sistema cardiovascular. Mi nombre es Richard Camperos y soy su profesor de medicina en el área de visita médica. Comencemos entonces con la clase del día de hoy. Vamos a hablar acerca de qué es la sangre. La sangre no es más que un líquido viscoso que consiste en 80% de agua y un 20% de sustancias sólidas. Es un tejido conectivo líquido que circula a través de los capilares, de las venas y de las arterias de todos los vertebrados. Bien, de esta forma su color se da o se ve rojo, característico de la presencia de pigmento de hemoglobina y el contenido de glóbulos rojos. La sangre y la hemostasis. Fíjense, la sangre contribuye con la homeostasis, que es el transporte de oxígeno, el dióxido de carbono y también los nutrientes, hormonas que circulan a través de las células del cuerpo. ¿Cuáles son las funciones de la sangre o las propiedades de la sangre? Vamos a ver que una de las funciones principales es el transporte. Ella transporta oxígeno, dióxido de carbono, nutrientes, hormonas, también se encarga del calor y los productos de desecho. Asimismo, otra de las funciones es el sistema de regulación. Ayuda a mantener a la homeostasis de todos los líquidos. Asimismo, también regula el pH y la temperatura corporal. Otra de las funciones que tiene el sistema cardiovascular es de protección. ¿Contra quién? Contra las enfermedades, mediante los leucocitos o lo que es la parte de la fagocitosis y los anticuerpos. Esto asimismo se encarga de evitar la pérdida también de sangre mediante lo que es la coagulación. Estas funciones también se presenta la función excretora, que es el transporte de los desechos a través del torrente sanguíneo hacia los riñones. Bien, como ya se los mencionaba, la función defensiva que se hace a través de los leucocitos y los anticuerpos producidos por los linfocitos B. Además, también tiene la función hemostática, es decir, que se encarga de producir, cuando ya un vaso sanguíneo se ha lesionado, se encarga de producir lo que es la hemostasia, bien, con lo que intervienen las plaquetas y diversos factores de coagulación. ¿Cuáles son las características de la sangre? Encontramos que dentro de las características de la sangre es que una de ellas es más densa que el agua. Asimismo, su temperatura es de 38 grados centígrados internamente, es decir, temperatura de la sangre. Bien. También mantiene una de las características, que es que el pH es ligeramente alcalino. Otra de sus funciones, de sus características es que vamos a ver el color. Bien, el color va a variar. Las arterias traen sangre saturada de oxígeno, es decir, su color es un rojo brillante porque está saturada de oxígeno puro, ¿ok? Que es lo que nosotros estamos inhalando en el momento de la respiración. Y la sangre venosa es una sangre más oscura porque viene saturada o insaturada, mejor dicho, de dióxido de carbono. Un ser humano tiene una característica importante de que es la volemia. La volemia es el volumen sanguíneo de la persona. Bien, en un varón adulto promedio va a oscilar entre 5 a 6 litros, mientras que una mujer adulta va a tener entre 4 a 5 litros de sangre. La sangre se forma en la médula ósea roja, en el hueso esponjoso, y este proceso se le denomina hematopoiesis.
Dentro de las propiedades físico-químicas de la sangre encontramos el pH. El pH de la sangre arterial oscila entre 7.36 a 7.44, mientras que la sangre venosa oscila entre 7.32 y 7.38. Si ustedes se dan cuenta, la sangre venosa es un poco más hacia la parte ácida, ¿ok? Menos alcalina, por lo que está insaturada con el dióxido de carbono. Otra de las propiedades físico-químicas es la viscosidad. Encontramos que es la resistencia que pone o que presentan los fluidos al momento de deformarse. Y la osmolaridad habla de que expresa la concentración de las partículas en la parte de la dilución. Esto depende mucho de la concentración del ion de sodio, ¿bien? Además de la glucosa y la urea. Ok, fíjense. Vamos a hablar un poquito acerca del hemograma. El hemograma es una prueba muy valiosa que nos permite diagnosticar tanto las anemias como diferentes tipos de infecciones, ¿ok? De las anemias vamos a ver el glóbulo rojo, vamos a encontrar que el glóbulo rojo puede cambiar en su tamaño, ¿ok? Y en su coloración y también en la cantidad del mismo. Pero también podemos hacer referencia a otras diversas infecciones que se hacen a través de lo que son los leucocitos, ¿bien? O la cuenta blanca. Muy bien. Habitualmente lo que es el recuento de los glóbulos rojos o hematocritos y la cuenta blanca, vamos a encontrar que también se puede estudiar en ello lo que son las plaquetas en la parte del estudio del hemograma, así como el recuento diferencial de los glóbulos blancos. Es importante también determinar la cantidad de hemoglobina en gramos por mililitros de sangre. Hay conceptos que ustedes deben saber y que deben buscar para que puedan ampliar lo que es el estudio. Yo siempre les hago saber que es importante para todos ustedes investigar los diferentes términos. Esto les ayuda al momento de tener un vocablo médico con el personal que ustedes van a trabajar, que en este caso es el personal de salud. Bien, deben buscar para que amplíen el conocimiento qué son los hematíes, qué es la hemoglobina, hematocritos, plaquetas o trombocitos. Bien, cuando yo hablo de lo que es la parte de la hematíes o de los hematíes, estamos hablando de que es una célula de color rojo de la sangre de los vertebrados, ¿ok? Que contiene hemoglobina, que se encarga de lo que es de transportar el oxígeno a todas las partes de nuestro cuerpo. La hemoglobina es una proteína, ¿ok? Esta va a estar en el interior del glóbulo rojo, que transporta lo que es el oxígeno de los pulmones hacia los diferentes tejidos. Las plaquetas o trombocitos son pequeños fragmentos citoplasmáticos irregulares que son carentes de núcleo y que pueden hacer taponamientos de cualquier tipo de herida. Y los hematocritos es el porcentaje que ocupa la fracción sólida que muestra la sangre, ¿ok? Anticoagulada al separarse de lo que es la fase líquida. ¿Cuáles son los valores de hemoglobina estándar? Cuando yo hablo estándar es porque muchas veces los laboratorios tienen unos valores de referencia muy marcados. No varían tanto, pero es importante que cada laboratorio siempre les dé a ustedes como un margen, ¿no? Para poderse guiar. Muy bien. En niños, el valor de hemoglobina va entre 14 a 20 gramos sobre decilitro o mililitros de sangre. En una mujer adulta tenemos que el valor de hemoglobina va entre 12 a 16 gramos sobre mililitro de sangre. Mientras que en un varón adulto vamos a encontrar que puede ir de 13 o 13.5 hasta 18 gramos sobre mililitros de sangre. Muy bien, cuando nosotros vemos la fracción
la fracción forme, estamos hablando de todo el contenido del producto de la sangre. Es decir, la fracción forme contiene todo lo que les he comentado que encontramos dentro de los componentes de la sangre. Y la fracción líquida, estamos hablando entonces de lo que es ya la parte del plasma sanguíneo, que es lo que contiene todos los líquidos, ¿ok? Muy bien, encontramos que los glóbulos rojos también son llamados eritrocitos o hematíes. Los glóbulos blancos, también llamados como leucocitos. Y las plaquetas, los trombocitos. Bien, ¿cuál es el valor normal o estándar que deben tener los eritrocitos? Vamos a encontrar que van entre 4 a 5 millones, ¿ok? Los leucocitos van entre 5.000 hasta 11.000, aunque hay laboratorios que toman entre 4.000 y 10.000, ¿ok? Y las plaquetas van de 140 hasta 450.000, ¿bien? Eso es importante porque estos valores son referenciales. Pueden variar no más de 10 o menos de 10 en su numeración. Los glóbulos rojos o eritrocitos, o también llamados hematíes, vamos a encontrar que tienen una forma anucleada. El transporte tiene un transporte de gases que van hacia los pulmones y de vuelta a los tejidos. Además de ello, contienen en su interior una dilución de concentración de hemoglobina, que es la proteína. Bien, y estos van a ser producidos en la médula ósea roja. Bien, y su vida media es de 120 días. Una vez que se cumple este ciclo, entonces ese glóbulo rojo va a ser destruido por el sistema mononuclear fagocitoso o fagocítico. Ok, los leucocitos, ellos son llamados así porque poseen en su citoplasma una serie de granulaciones que van a ser visibles al microscopio. Estos se pueden clasificar de la siguiente manera. Los podemos clasificar en neutrófilos, eosinófilos y basófilos. Generalmente estos se van a teñir con ciertos colorantes ácidos que van a estar relacionados con muchas cargas, o bien sea antiparasitarias, o bien sea para observar los procesos inflamatorios, o teñir las coloraciones para también observar las partes de las cargas bacterianas. Otras de las características de los linfocitos que encontramos en ellos es de los leucocitos son los linfocitos, ¿bien? Y los monocitos. Con los linfocitos podemos observar al sistema inmune o todas las características visibles para la parte de la carga viral, mientras que los monocitos vamos a encontrar que se observan para cuando hay sustancias extrañas dentro del organismo. Generalmente, cuando ustedes van a ver un laboratorio o un paraclínico, en este caso en el hemograma, ustedes van a ver que en el hemograma aparecen toda esta serie de la serie blanca donde se va a ver el estudio, y esto es expresado en porcentaje, ¿ok? Los linfocitos son expresados en porcentaje, bien, los neutrófilos o segmentados en porcentaje. Los monocitos, eosinófilos y basófilos también se expresan en porcentaje. Las plaquetas, como ya se los he dicho en la parte anterior, bien, son fragmentos de corpúsculos que generalmente son procedentes de una célula de gran tamaño. Estos intervienen en el control de la hemorragia. El plasma. El plasma sanguíneo está compuesto prácticamente por 91% de agua, ¿ok? Contiene 8% de solutos y dentro de ellos están constituidos sus proteínas como la albúmina, la globulina, el fibrinógeno. Bien, además de otras sustancias que vamos a encontrar en ella, sustancias reguladoras como enzimas, hormonas, vitaminas, bien, y electrolitos. Los electrolitos son sales inorgánicas del plasma, dentro de los cuales encuentran el sodio, el cloro, el potasio, entre otros. Muy bien.
El aparato cardiovascular. Ya hemos hablado de lo que es la sangre, pero vamos a hablar ahora del aparato cardiovascular. El aparato cardiovascular se compone por sistemas de vasos sanguíneos y sistemas de vías linfáticas. Ok, fíjense, el sistema de vasos sanguíneos comienza en el momento donde está o yace el corazón, que es una bomba muscular que va a estar compuesta por o formada por diferentes vasos. El corazón va a bombear sangre a las arterias que los distribuye a lo que es el dominio microvascular. Todo esto lo van a entender cuando vean las separatas, las lean y puedan engranar lo que es la parte del audio con lo que estamos hablando en las separatas. El dominio o territorio microvascular, bien, está compuesto por lo siguiente. Está compuesto por arterias, capilares, vénulas y el corazón. Generalmente aquí se hace el intercambio de agua con gases, sales y metabolitos. Esto entre los capilares y lo que son las vénulas, bien, así como en otros tejidos circulantes. ¿Cuáles son los tipos de circulación? Encontramos dos tipos de circulación, en los cuales encontramos la circulación sistémica o gran circulación, que esta lleva la sangre a los tejidos de los demás órganos de regreso al corazón. Es decir, todos los vasos grandes recogen todo lo que es esta sangre insaturada y la lleva al corazón. Y luego encontramos a la circulación pulmonar o pequeña circulación. Bien, esta transporta sangre hacia los pulmones de regreso hasta el corazón para ser bombeada a todo el organismo y mandar todo lo que es el sistema de sangre ya purificada o la sangre oxigenada. El sistema de vías linfáticas también tiene dos componentes. Vamos a encontrar los capilares linfáticos y a los vasos linfáticos. Estos drenan el líquido tisular de los espacios intracelulares, ¿ok? Y desembocan en las venas del cuello. Las arterias, ¿ok? Las arterias transportan la sangre hacia el dominio microvascular en los tejidos de los órganos. Esto comienza en la aorta, ¿ok? Y el tronco pulmonar desde el ventrículo izquierdo y derecho, ¿ok? La pared de la arteria es fuerte y vamos a encontrar que con cantidades importantes de la musculatura lisa comprenden el movimiento elástico de ello. ¿Bien? Las venas. Las venas se componen porque es un vaso sanguíneo, ¿ok? Que conduce la sangre desde los capilares hasta el corazón. Generalmente las venas se caracterizan porque contienen sangre desoxigenada que se reoxigena a nivel de lo que es su paso por el pulmón. Bien, estas transportan el dióxido de carbono y los desechos metabólicos que proceden de los diferentes tejidos en dirección en dirección de los órganos encargados para su eliminación, los pulmones y los riñones o el hígado. Muy bien, fíjense que las venas, ellas tienen diferentes calibres o tamaños, ¿bien? Dentro de los cuales el diámetro va a variar. Las venas grandes pueden ser superior a 10 milímetros, mientras que las venas pequeñas pueden ser entre 0.1 hasta 0.1 a 1 milímetro, y las medianas pueden ir de 1 a 10 milímetros. Bien, todo lo que es el componente de la vena, bien, tiene tres capas. Estas capas son la túnica íntima, la túnica media y la túnica adventicia. Estas túnicas van desde el revestimiento interno de la vena, es decir, en la parte interna por donde pasa la sangre. Luego encontramos la parte muscular y por ende la última, que es la adventicia, la que está en contacto con la parte de los tejidos externos. Muy bien. Encontramos que el vaso sanguíneo es una estructura hueca y tubular que conduce la sangre que es impulsada por la acción del corazón, cuya función principal es el transporte de todos los nutrientes, el oxígeno y los desechos del cuerpo. ¿Bien?
encontramos que los vasos sanguíneos forman parte de lo que es el aparato circulatorio. Existen 5 tipos de vasos sanguíneos, los cuales los vamos a clasificar de la siguiente manera. Comenzamos en el corazón, de allí parten las arterias, que son un poco más gruesas en su calibre, las arteriolas, que son un poco más finas, los capilares, bien, las vénulas, donde ocurre ese intercambio, y pasamos a las venas y de nuevamente al corazón. Entonces, la clasificación son 5: arterias, arteriolas, capilares, vénulas y venas. Ok, como ya se lo mencionaba, la túnica íntima es la capa interna que está formada por un endotelio, bien, su capa basal y el tejido conectivo. De esta forma, este epitelio subendoteliar laxo se encarga del contacto con el medio interno. ¿Bien? La túnica media es una capa formada por capas contrínsecas de células musculares lisas. Bien, ellas se interponen en cantidades variables de elastina. Y por último encontramos la estructura de la túnica adventicia, bien, que es la capa más externa con las fibras de colágeno y las fibras elásticas. Muy bien. Cuando ustedes puedan apreciar las diapositivas, van a encontrar un pequeño dibujo donde se hace muy explícito el contenido de cómo está formado o el paso de lo que es la sangre desoxigenada y la sangre oxigenada por las arterias, las venas, los capilares, ¿ok? Y eso va a ser mucho más entendible cuando ustedes vean el dibujo. Las venas, como ya se los he mencionado en otras oportunidades, las venas llevan la sangre desde los órganos, ¿ok?, al tejido del corazón, excepto en las venas que conforman la vena porta, ¿bien?, que se dirige primero al hígado y después desde ahí a los pulmones, ¿bien?, donde se hace el intercambio del dióxido de carbono con el oxígeno que ya nosotros hemos inspirado. Las vénulas son las que recogen la sangre de los capilares cuando ya las vénulas se han unido o se han formado con las venas. Estas poseen las mismas capas estructurales que las venas. Los capilares vamos a encontrar que son paredes muy finas donde se comunican con las arterias y las vénulas. Esta se caracteriza por el incremento de intercambio de dióxido de carbono con oxígeno, ¿ok? Y todas las sustancias nutritivas de los tejidos. Las arteriolas vamos a encontrar que son el resultado de la ramificación de las arterias que conducen la sangre a los capilares y a las paredes que están. Muy bien, las arterias son encargadas de llevar toda la sangre oxigenada desde el corazón y transportarlo a todo lo que es la parte de los tejidos de nuestro cuerpo. ¿Bien? El corazón. El corazón tiene como concepto que es una bomba muscular que está constituido por 2 aurículas y 2 ventrículos. Bien, estas reciben sangre, estas van a recibir sangre y van a tener una acción dentro de ella. El corazón tiene unas medidas de 12 centímetros de alto por 9 de ancho y 6 centímetros de espesor. Bien, tiene un peso aproximado entre 250 a 300 gramos. Bien, como ya les mencionaba, está constituido por estas 2 aurículas que reciben toda la sangre y 2 ventrículos que son las verdaderas bombas de nuestro corazón. El ventrículo izquierdo bombea la sangre a la aorta, la cual envía sangre oxigenada a todo lo que es el resto del cuerpo. Muy bien, estas aurículas y estos ventrículos están bien delimitados y están bien marcados. Cuando ustedes vean las diapositivas van a poder entender el concepto
porque el dibujo le señala cada una de lo que son las cámaras del corazón. Ahora, ¿cuáles son las válvulas que tiene el corazón? Son 4 válvulas de las cuales sirven para el paso o el flujo de sangre. Bien, en ellas encontramos a la válvula pulmonar, encontramos la válvula tricúspide, la válvula mitral y la válvula aórtica. Repito, la válvula pulmonar, tricúspide, mitral y válvula aórtica. Les voy a explicar ahora cómo funciona el paso de sangre a través del corazón, de esta estructura muscular. El cuerpo, como ya se los he mencionado, tiene grandes vasos, como son la vena cava superior y la vena cava inferior. Ellas recogen todo lo que es la sangre desoxigenada, la llevan hasta el corazón, donde se va a recibir en la aurícula derecha. Bien, la aurícula derecha va a recibir toda esta carga o este volumen. Cuando ya se ha llenado la aurícula derecha, ella se relaja y hace el paso hacia el ventrículo derecho. Bien, una vez que se ha llenado el ventrículo derecho, el corazón eyecta esa sangre a la arteria pulmonar, donde en el pulmón se hace el intercambio de oxígeno de oxígeno con dióxido de carbono, y una vez que ya la sangre ha llegado oxigenada, va a ser depositada en la aurícula izquierda. Se llena la aurícula izquierda y se va a descargar, porque hay un momento de relajación, y se descarga en el ventrículo izquierdo. Una vez que el ventrículo izquierdo está lleno, entonces el corazón vuelve a hacer su eyección para enviar toda esa sangre oxigenada a la aorta y que la aorta la distribuya al dominio microvascular. El corazón está compuesto por sus paredes cardíacas, bien, dentro de las cuales encontramos 3 capas musculares en ellas, ¿no? Encontramos al endocardio, que el endocardio es la capa más gruesa, está en su interior, es de color blanco. Encontramos que tiene células endoteliales poligonales aplanadas, y encontramos que también tiene una capa subendotelial, es un tejido conectivo, y obviamente en ellos tiene muchas fibras que se encargan de lo que es la circulación de la sangre para que no se vaya a adherir a sus paredes. Luego encontramos al miocardio. El miocardio, en ellas encontramos que tiene trabéculas cavernosas, ¿okay? Que son generalmente las células que se encargan o contienen lo que son las mioendocrinas, que son importantes para lo que es la contracción de la musculatura cardíaca. Y el epicardio encontramos que es la capa visceral del pericardio. Bien, esta recubre todo lo que es la parte de la superficie del corazón. Encontramos que estas células mesoteliales tienen su capa subendotelial y su tejido laxo. Bien, en la parte lo recubre lo que es una pequeña capa protectora para que evite el contacto del roce con la pared torácica. Fíjense, ¿cuáles son los valores normales de la frecuencia del pulso arterial? Encontramos que hay diferentes grupos de edades, y en los diferentes grupos de edades cada uno de ellos va a variar. Bien, el pulso varía en lo que son los fetos, los neonatos, los lactantes mayores, preescolares, adolescentes. Encontramos que varía en el adulto, en el anciano, y pues hay un rango neutral para los adultos jóvenes, ¿ok? Que va entre 60 a 100 latidos por minuto. Bien. ¿Qué es la frecuencia cardíaca? La frecuencia cardíaca es el número de contracciones del corazón por minuto.
Bien, encontramos que estos son los latidos o el valor normal. Como ya se los mencionaba, un adulto normal, joven, va a estar oscilando entre 60 a 100 latidos por minuto. Bien. El pulso. El pulso es el número de latidos cardíacos por minuto. Esto lo vamos a encontrar en diferentes partes de nuestro cuerpo. Bien. ¿Qué es el ciclo cardíaco? El ciclo cardíaco es el conjunto de acontecimientos eléctricos que encontramos hemodinámicamente. Es el mecanismo o los mecanismos auscultatorios, ¿bien? Que ocurren dentro de lo que ocurren dentro de lo que son las aurículas y los ventrículos y en los grandes vasos. ¿Bien? Esto se hace de forma cíclica y continua. El gasto cardíaco. El gasto cardíaco es la capacidad de bombeo del corazón y es una función de los latidos por minuto. Bien, la frecuencia cardíaca y el volumen de sangre eyectado en cada latido. Bien. Fíjense, hay respuestas que son respuestas cardiovasculares al momento de hacer ejercicio. Y esto depende de diferentes funciones. Bien, como por ejemplo, el tipo de actividad que realice la persona, la modalidad, la intensidad del ejercicio, la duración que tiene para el ejercicio, las condiciones ambientales en las que se realiza este tipo de ejercicios y la influencia emocional que tenga la persona. Todos esos son valores que ocasionan una respuesta cardiovascular al momento de hacer una programación de ejercicio. Bien, ¿qué es la presión arterial? La presión arterial es la fuerza de su sangre al empujar contra las paredes de las arterias. Encontramos que cada vez que su corazón late, bombea sangre hacia lo que son las arterias. Esto funciona como un bombeo que va a emanar el corazón y a través de todas sus vías de las arterias, bien, y esto se va a sentir a través de lo que son los diferentes pulsos, bien. Vamos a encontrar dos tipos de presión, la presión arterial sistólica y la presión arterial diastólica. Ya en un momento les voy a explicar cómo es cada uno de ellos. La presión arterial sistólica, la sístole, encontramos que es la mayor presión en las arterias durante la sístole ventricular, es decir, el momento de la contracción. ¿Okay? Es la presión que ejerce la sangre contra la pared de las arterias. Y la presión diastólica, entonces conversamos que es la presión remanente en las arterias durante la diástole ventricular, es decir, la relajación. La sístole es la contracción y la diástole entra en relajación. ¿Ok? La presión que ejerce sobre las arterias contra la sangre. ¿Ok? Muy bien. Fíjense algo importante. La hipertensión arterial va a tener diferentes estadios. ¿Ok? Esto es importante que ustedes tomen como para que ustedes tengan un conocimiento, ya que nosotros en casa tenemos familiares adultos mayores o también podemos tener familiar que sufre de la presión arterial. Y nosotros como personal de salud debemos estar capacitados para atender o saber cuáles son los valores o rangos normales de presión arterial. Bien, entonces chicos, esto ha sido todo por el día de hoy. Bien, espero que puedan estudiar las separatas en conjunto con las guías que yo siempre les hago llegar para que puedan comprender la clase. Bien, es un poco abstracto, pero cuando nosotros leemos e interpretamos la lectura van a ver que se hace muy sencillo de entender, sobre todo con las imágenes que yo les voy a facilitar. Bien, esto ha sido todo por el día de hoy. Quien habló con ustedes fue el profesor Richard Camperos.
médico cirujano. Cualquier duda que tengan referente a la clase, entonces la vamos a debatir en el día de la clase virtual, donde podrán exponer sus dudas.